Bien, seguimos con más Cadena Nacional y estamos con un destacado periodista, escritor, Austin Ivory. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, y él nos viene a presentar un libro suyo que ha llamado mucho la atención en muchas partes y por supuesto también acá en el país, que es el que tengo en mis manos, El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa radical. Un libro muy interesante, muy entretenido de leer y por supuesto con muchos contextos y análisis sobre la figura del Papa. Pero la pregunta para partir, El Gran Reformador, parece más una promesa que un título, ¿o no, Austin? Es provocador, porque a veces para los católicos reforma significa algo protestante y dudoso. Pero de hecho hay una corriente de reforma radical católica, tipo medieval. O sea, este papa no es Che Guevara, es Francisco de Asís. Esa es la idea que quiero comunicar con ese título. Y está haciendo una gran reforma de la Iglesia, una reforma radical, una reforma muy importante y no tiene miedo. O sea, eso es lo fantástico. O sea, lo está haciendo con mucho coraje, con mucho énfasis. Eso es lo que quería enfatizar con el título. Ahora, él es Francesco. Sí. El primero que utiliza ese nombre, ¿no? ¿Por Sí. qué? Y cuando lo eligió, los cardenales se quedaron atónitos, porque elegir a Francisco, que es Francisco de Asís, es un poquito como elegir el nombre de Jesús. O sea, no es normal que un papa lo tome. Y también con ese nombre, eligiendo ese nombre, era como un programa, una promesa, como decía, ¿no? De que esto iba a ser un pontificado radical, ¿no? Se identificaba desde el primer momento con Francisco de Asís como papa por dos razones. Porque Francisco de Asís era famoso por ser pobre y su amor a los pobres y su propia vida era muy austera y pobre. Y segundo, por el tema de la ecología. Y ahora en este verano, en junio-julio, vamos a tener la primera encíclica sobre la ecología que ha hecho la Iglesia Católica en su historia. Y este Papa lo ha escrito, lo tiene escrito, está preparado ya. Ahora, diferencias con Francisco de Asís, tiene una que es muy clara, que Francisco de Asís venía de una familia muy acaudalada, ¿cierto? Sí. Que tenía otra historia en un principio de su vida, su infancia por lo menos. Verdad. En cambio, Bergoglio, su apellido, ¿cierto? Era una familia que venía con una historia distinta. Sí. Cuéntanos un poquito de eso también. Sí, en Italia dicen Bergoglio, pero en la Argentina se pronuncia Bergoglio, o sea, lo argentinizaron. Su padre llegó con sus abuelos en el año 29 a Buenos Aires de Italia, ¿no? Como tus antepasados me estabas contando. Sí, sí. Entonces era como la última parte de esa gran corriente inmigratoria, ¿no? Que venía de Italia de esa época. Entonces él, Jorge Mario Bergoglio, nació en Buenos Aires. Sus padres se conocieron en Buenos Aires, los dos eran de familias italianas. Y de hecho su niñez en Buenos Aires fue en un barrio muy de clase obrera, italiana, argentina, llena de italianos. El párroco era salesiano, que es una orden religiosa muy ligada, ¿no? a las familias obreras italianas. Una niñez bastante típica de esa época, ¿no? Y él jugaba fútbol, o sea, era bastante normal. Pololeaba, o sea, tenía sus chicas por ahí también. Bueno, había una cosa que se llama asaltos, que en los años 50, una especie de baile, donde bastante formal, o sea, los jóvenes se vestían de traje y bueno, lo único que podían esperar tal vez sería un beso si tuviera mucha suerte, pero al día siguiente estarían todos en la misa, o sea, buenos católicos de la época. Claro. Pero sí, él tenía una novia y era bastante tímido, pero sus amigos a mí me contaron que sí, él bailaba, claro, con su chica y todo. Pero también cuento en el libro que el día cuando tenía casi 17 años, tuvo una experiencia en el confesionario, en la iglesia donde iba, que le dejó convencido que iba a ser sacerdote. Pero lo bueno de esta historia es que cuando entró en la iglesia, estaba en camino a ver a su novia. Y la novia, yo creo que después ya... No debe haber terminado muy bien. Pero, claro, iba camino a verla y termina entrando a esta iglesia, va al confesionario, conversa con un cura que no era muy conocido para él, pero termina convenciéndose. Sí, y no se encuentra con la novia, vuelve a casa. Vuelve a casa, ¿verdad? Sí, lo describes en el texto también. Ahora, no sabemos quién es la novia. Para terminar un poquito el contexto de la Argentina donde vivió Mario Bergoglio, y entendiendo también no solamente su infancia, sino... No te puedo pedir un resumen del libro, por supuesto, en tan poco rato, pero básicamente vivió la Argentina de Perón, vivió la Argentina de cuánto golpe de Estado que ha habido,
Claro. Y ha vivido también en sus últimos años antes de ser papa una Argentina en la cual la política y el mundo eclesiástico católico han estado con mucha tensión. Sí. Bueno, de hecho, Cuéntanos un poco. ha vivido en muchas épocas de mucha tensión en la Argentina. Él era jesuita, o sea, se hizo sacerdote, pero se unió a la congregación religiosa de los jesuitas y con ellos se formó en los años 60. Ahora, años 70 hubo la guerrilla, la dictadura militar, y entonces él era jefe de los jesuitas en esa época muy difícil. Algunos jesuitas simpatizaban con la guerrilla, otros simpatizaban con el ejército, muy difícil. Y luego, y la historia de esa época es tremenda, que él escondía a personas, a refugiados de la dictadura, los escondía en el colegio donde él era provincial. Ahora, supuestamente, esos jóvenes, en general eran bastante jóvenes, estaban en un retiro espiritual en silencio, ¿no? Pero de hecho todo el mundo sabía que estaban ahí esperando a que Bergoglio los ayudara a salir del país. Historias realmente dramáticas. Eso cuando era jesuita. Y luego, como dices, como cardenal arzobispo, a partir de 2001, toda la terrible crisis que sufrió la Argentina en esa época, tremenda pobreza, donde él jugó un papel muy importante. Para construir una nueva Argentina, decía. Yo creo que sí, o sea, en parte él estaba haciendo todo lo que podía hacer la Iglesia para la sociedad de ese momento, pero lo que le interesaba era reconstruir un poco la política de la Argentina, ¿no? Y esa ha sido la vocación de su vida. Yo descubrí en los primeros escritos de él, cuando tenía 30 y tantos, se veía a él una visión de cómo se puede formar una sociedad, cómo se puede hacer lo que él crea, lo que él llama la cultura del encuentro, cómo podemos superar nuestras diferencias y trabajar juntos con un horizonte en común. Es la gran tema, porque en la Argentina sigue siendo una sociedad muy dividida. O sea, como dice Francisco, donde están reunidos son los argentinos, siempre se arma una interna. Perfecto. Ahora como papa, hablemos un poquito de él porque el desafío es tremendo y él lo ha dicho a viva voz, o sea, no está escondiendo nada. En el libro también describes un hecho para el mundo quizás muy importante, que fue cuando estaba en este avión yendo a Brasil, ¿cierto? O sea, de vuelta ya, y habla de la homosexualidad, Sí. una frase muy importante. Y ese es uno de los temas que quizás cruzan un poco su papado hasta el minuto. El otro puede ser la corrupción dentro del Vaticano y el tema de los abusos sexuales. Sí. Tres que uno dice, bueno, tienen solución, hacia dónde va. Ha dicho mucho, pero en reforma se ha visto poco. Entonces, te pregunto allí, ¿cuál es el desafío del Papa Francisco? Bueno, el desafío central, la reforma que él quiere ver, es una conversión de la Iglesia, de la cultura de la Iglesia, para que la Iglesia esté más abierta a la gente, para que salga, digamos, de la sacristía, vaya en busca de la gente y esté presente donde están las necesidades, lo que él llama las periferias existenciales, donde hay sufrimiento, necesidad, ¿no? Ignorancia, pecado, todo. Él quiere que la Iglesia esté presente en vez de quedarse detrás de puertas cerradas. Esa es la gran misión. Pero para llegar a eso, también es necesario reformar las estructuras de la Iglesia. En el Vaticano está llevando a cabo una reforma estructural muy importante, complicada, pero en parte tiene que ver con abrir el Vaticano al mundo de afuera, o sea, abrir el Vaticano a la Iglesia local y también todo lo que tiene que ver con gestión de finanzas, introducir comisiones, personas de afuera que pueden poner, ¿no? nuevas normas. Ahora, en cuanto al abuso sexual, lo que ha hecho es algo muy importante. Ha creado una comisión que se llama Comisión por Protección de Menores, que incluye a víctimas del abuso clerical sexual. Y ellos han dicho, sí, ellos están ahí para ayudar a la Iglesia a cambiar un poco la mentalidad. Y si no están satisfechos, se van a marchar. O sea, él ha hecho que se rinda cuentas ahora a víctimas. Y eso es un paso muy significativo para la Iglesia. Simplemente para complementar un poquito la conversación, hace muy poco se nombró como obispo de Osorno a Juan Barros, una de las personas que, conoce bien la historia, ¿no? Sí. Que ha sido cuestionada porque se le ha acusado de ser cómplice de Fernando Caradima, que fue un sacerdote que abusó, se sabe ya, y de hecho las víctimas lo han reconocido. La Iglesia, muchos de ellos por lo menos aceptan tales testimonios como una verdad. Pero finalmente es nombrado obispo y quien lo nombra en el dicho es el Papa, cuando el Papa ha dicho tolerancia cero. Y ahí muchos sacerdotes que de hecho han venido a Cadena Nacional nos explican que no necesariamente le está llegando toda la información a Francisco, que de hecho él seguramente está preocupado más de otras cosas como Medio Oriente. Ok, ¿cómo funciona esta iglesia que ni siquiera el Papa diciendo tolerancia cero puede quizá un poco a veces despejar este bosque? Bueno, primero, no es ignorante del caso, porque varios obispos aquí me han hablado de los esfuerzos que han hecho para persuadir a Francisco a que no nombre a Barros. O sea, está muy bien informado. Además, es un nombramiento que se ha hecho por Roma, por el Vaticano, que siempre investiga.
Ahora, segunda cosa, no ha sido nombrado obispo. Ya era obispo, y ese es el problema. Ya era obispo, y es cuestión de trasladarlo del vicariato de las Fuerzas Armadas a otra diócesis. Ahora, no había obstáculo, porque no ha sido demandado, no ha sido enjuiciado, o sea, nadie le ha culpado de nada. Y en la Iglesia, como en la sociedad, espero, ¿no?, debe primar la suposición, la presunción de inocencia, ¿no? O sea, como era inocente, es que si no le hubieran dado una diócesis, hubiera sido un castigo. Pero ¿para qué le van a castigar si no ha hecho nada legalmente? O sea, yo sé que las víctimas imputan varias cosas, él las niega y nadie las ha investigado. Entonces yo creo que no le queda otra. Ahora, Francisco es un hombre que cuando toma una decisión es como una topadora, o sea, se queda muy firme en esa decisión. Y yo creo que le ha costado mucho hacer esa decisión, pero lo ha pesado, lo ha discernido, ha rezado y ha decidido. Y sabe que le está costando duro a la Iglesia chilena, le va a costar también a él por la imagen y todo, pero le cree que es la única solución justa que le queda. Perfecto, complicado escenario el que nos describe entonces allí. Lo que pasa es que al final es un papa, no es un político, no está buscando la popularidad, tiene que hacer lo que es justo. Perfecto. Ahora, tú nos contabas este gran desafío que tiene el gran reformador. ¿Cuánto va a durar este gran reformador realmente en esta tarea? Bueno, porque él tiene su edad, 78 años, ¿no? Él mismo ha dicho que no piensa que va a durar más de 5 años su pontificado. Es una intuición que tiene, no sabe, por supuesto, pero dice, bueno, ya tiene 2 años, o sea, le quedan 3 años más. Yo creo, él Poco, dice, ¿no? Sí, porque para estos desafíos. Tiene 79 años, o sea, muy pocas personas a los 82, 83 años pueden seguir haciendo un trabajo como el trabajo que tiene. Entonces yo creo que está siendo realista. ¿De salud cómo está él? No, está bien, aunque no está perfecto. O sea, tiene un problema de corazón un poco. Tiene, como cuento en el libro, tuvo una operación en el pulmón cuando tenía 20 y tantos, que le ha dejado un poco sin aliento y sufre de ciática. Exacto. Se ha engordado bastante por la medicina que están tomando de ciática y su médico le ha dicho que no debería comer mucha pasta ahora. Ah, complicado. Entonces el cardenal de Nueva York, que es muy gordo, dice que el papa debería cambiar de médico. Bueno, sí, muchísimas gracias por venir aquí a Cadena Nacional. Te queremos hacer entrega de este libro, un regalo para ti de Guillermo Blanco, Cuentos Escogidos. Muchísimas gracias. Gentileza de Penguin Random House. Y a todos les decimos que, bueno, aquí está este gran libro, El Gran Reformador Francisco, retrato de un papa radical. Me imagino que le recomendamos a todos que lo lean, ¿no? Es buenísimo. Tú lo has dicho, Francisco. Sí. Lo recomiendo. Bueno, muchas gracias y a ustedes les decimos que vamos a una pequeña pausa, un consejo de nuestros auspiciadores y volvemos inmediatamente con más Cadena Nacional. La elegancia, tecnología y perfección del nuevo Samsung Galaxy S6 y S6 Edge están en Claro. Encuentra el Samsung Galaxy S6 Edge con cuota inicial de 99.900 pesos, contratando un plan multimedia ultra de 7.8 GB, exclusivo para clientes portados. Tener el nuevo Galaxy S6 con Claro es posible. Bien, seguimos entonces con más Cadena Nacional, con un tema que de hecho ha llevado hasta la primera línea del Vaticano, también el Papa, de quien veníamos hablando, que es el tema medioambiental. Estamos con Ana Stipicic, Coordinadora Nacional de Alerta Isla Riesgo. Exacto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cadena Nacional. Y rápidamente quiero entrar en el tema que presentamos a un inicio del programa, que tiene que ver con el carbón, profundamente, ¿no? Con la extracción de carbón y en particular, y es lo que vamos a conversar también, sobre esta solicitud, por lo menos, de hacer tronaduras, ¿cierto?, por parte de la minera Invierno. Pero preguntarte inmediatamente para tener un poquito el contexto. El carbón, o más precisamente la extracción de carbón, con el contexto ambiente, sociedad que se vive en Isla Riesgo, ¿es compatible, no? Buenas noches. Grandes preguntas. Mira, primero hay que pensar que el proyecto de extracción de carbón en Isla Riesgo es enorme. Son 5 minas a cielo abierto de carbón, de la cual una sola está aprobada y está evaluada ambientalmente, que es Mina Invierno. Y solamente Mina Invierno representa la minería más grande de carbón a cielo abierto que hoy día tenemos en Chile. Toda la región de Magallanes tiene mucho carbón en su subsuelo. Por lo tanto, en esta lógica, podríamos pensar que toda la región podría ser explotada, incluso Torres del Paine, para que nos hagamos una idea y empecemos a pensar qué tanto vale la pena una industria extractiva, la peor de todas, a cielo abierto, y más encima de un carbón de tan mala calidad. Estamos hablando que la región de Magallanes tiene un carbón subbituminoso B y C, el peor de los que tú puedes quemar para sacarte electricidad. ¿Y por
¿Por qué es el peor? Porque no solamente es bajo en poder calorífico, es decir, tienes que mezclarlo con otro carbón, sino que es muy alto en metales pesados. Por lo tanto, tanto en su extracción como en su quema genera gran contaminación. Ahora, si esto lo llevamos al contexto de Isla Riesco, Magallanes, 12ª región, al medio de la región de